Hola a todos, bienvenidos a su canal Clima Fresco el Atlántico. En este video les voy a explicar una variante del circuito mixto anterior, del video anterior, donde vamos a colocar una fuente de voltaje de 115 voltios en paralelo a una resistencia, y a esta resistencia en paralelo le vamos a colocar dos resistencias en serie. Voy a calcular el circuito equivalente para determinar los voltajes aplicados a las resistencias, que al fin y al cabo los voltajes van a determinar la intensidad con que van a alumbrar los bombillos incandescentes en el circuito que voy a realizar en la práctica. Entonces vamos a tener dos circuitos: el del video anterior, del circuito mixto, donde habíamos colocado la resistencia en serie y luego otras dos resistencias en paralelo, y el de este otro circuito. En la descripción del video les voy a dejar el enlace al video de la variante de este circuito mixto. Sin más, vamos a empezar. Voy a iniciar colocando acá la fuente de 115 voltios. Acá está la fuente en alterna, bajo el neutro, polarizo la fuente, coloco el voltaje de 115 voltios y luego, en paralelo a la fuente, coloco una resistencia que le voy a llamar R1. Luego, en paralelo a R1, voy a colocar dos resistencias en serie que voy a llamar R2 y R3. Y regreso al neutro. Acá voy a colocar R2 y acá R3. Listo. Por la fuente sale la corriente principal, que voy a llamar I. Luego, la corriente principal se bifurca por acá, y acá hay una corriente I1 que atraviesa la resistencia R1, y acá hay una caída de voltaje B1, que es la que nos va a interesar. Luego, por acá viene circulando la corriente I2, que va a ser la misma corriente I3, y va a polarizar acá la resistencia entrando por positivo. Acá va a estar el voltaje B2 y acá el voltaje B3. ¿Cuáles son las incógnitas? Los voltajes B1, B2 y B3. Acá se puede ver que el voltaje 115 está directamente aplicado a la resistencia R1, por lo que el voltaje B1 es igual a 115 voltios. Ya tenemos el voltaje B1 de 115 voltios, por lo que este bombillo incandescente que voy a colocar aquí va a iluminar al 100%. Ahora quiero saber en qué porcentaje van a iluminar estos dos bombillos. Para poder saberlo, debo determinar el voltaje B2 y el voltaje B3. Fíjense, voy a hacer una reducción de estas dos resistencias en serie. Recuerden que dos resistencias en serie se van a sumar para obtener una resistencia equivalente, que va a ser la suma de R2 y R3. Pero antes de sumarlas, debemos asumir que las resistencias todas son iguales, porque es el mismo bombillo incandescente. Entonces la R va a ser igual a la R1, a la R2 y igual a la R3. Por lo tanto, el circuito equivalente, sustituyendo la resistencia R1 por R, R2 por R y R3 por R, y haciendo la simplificación acá, o la reducción de estas dos resistencias en serie, el circuito equivalente que nos queda es el siguiente: igual la fuente de voltaje de 115, y acá tenemos nuestra resistencia en paralelo, que la voy a llamar R, y el equivalente de estas dos resistencias en serie, que le voy a llamar 2R, porque entonces acá va a haber una R y una R, sumadas da 2R. Lo que me importa entonces calcular va a ser esta corriente I2. Al tener la corriente I2 puedo determinar el voltaje B2 y el voltaje B3. Pero fíjense como esta resistencia equivalente quedó en serie con R, en paralelo, disculpen.
y está en paralelo con el voltaje 115, entonces acá sabemos que el voltaje también es 115 voltios, por lo que el voltaje del circuito equivalente va a ser igual a los 115 voltios. De manera que la corriente I2 va a ser igual al voltaje aplicado acá, que va a ser el voltaje equivalente, dividido entre la resistencia. Sería 115 voltios entre 2R. Por lo que la corriente I2 va a ser igual a la mitad de 115 serían 57 voltios. 57 entre R, perdón. 57 entre R, eso va a ser la corriente I2 en amperios. Ahora con la corriente I2 ya yo sé que el voltaje V2 va a ser igual a la corriente I2, que es 57 entre R por la resistencia R, que es la resistencia R2. R con R se cancela y V2 va a ser igual a 57 voltios. Como la corriente I2 es la misma corriente que pasa por V3 y la resistencia R3 es igual a R2, podemos decir que V3 va a ser igual a V2 y va a ser igual a 57 voltios. Como pueden ver, ya nosotros calculamos V1, que es 115, calculamos V2 y V3, que es 57 voltios. Entonces, este foco que voy a colocar acá va a alumbrar al 100%, y estos dos focos van a alumbrar 50 y 50. Eso lo vamos a ver en el circuito práctico, y en la descripción del video les voy a dejar el enlace al circuito práctico de este circuito mixto para que amplíen la información. Hasta acá con este video, espero les haya gustado.